y la Patria, se abre la sesión. Le ofrezco la palabra al señor secretario para que dé lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. En esta sesión se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Tenemos oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que incorpora la Fiscalía Supraterritorial en la Ley 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, y modifica otros cuerpos legales. También tenemos oficio de la Corporación, mediante el cual se informa que se acordó remitir a la Comisión de Minería y Energía para su discusión, votación e informe como comisión técnica el proyecto que modifica la Carta Fundamental para extinguir las deudas contraídas por el Estado o clientes con las empresas de generación, transmisión y distribución eléctrica y congela tarifa eléctrica, iniciado en moción. También se ha presentado urgencia simple para el despacho del proyecto que establece un nuevo Código Penal por parte de su excelencia el presidente de la República. Tenemos proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para extinguir las deudas contraídas por el Estado o clientes con las empresas de generación, transmisión y distribución eléctrica y congela tarifa eléctrica. Proyecto iniciado en moción, que este justamente fue el que fue derivado a la Comisión de Minería y Energía. Proyecto iniciado en moción, el del diputado señor Alinco, que modifica la Carta Fundamental para incorporar como parte del derecho a la seguridad social la facultad de los afiliados al sistema de capitalización individual de retirar el total de sus fondos previsionales. Proyecto iniciado en moción, que modifica la Carta Fundamental para permitir a los dirigentes gremiales o vecinales ser candidatos al Congreso Nacional. Tenemos pareo para la sesión del día de hoy entre el señor Raúl Leiva con el diputado señor Jorge Alessandri, que también fue válido para la sesión de ayer. Comunicación, también se informa que el diputado señor Benjamín Moreno reemplazará al diputado señor Luis Fernando Sánchez en esta sesión. Por su parte, la señorita Catalina Pérez reemplazará a la diputada señorita May Torsini en la sesión del día de hoy. Se informa también pareo entre la diputada señora Pamela Giles y la diputada señora Camila Flores para esta específica sesión. También se informa que el diputado señor Benjamín Moreno, que reemplazará a don Luis Fernando Sánchez, y el diputado señor Marco de la Vaca se encuentran pareados para la sesión de hoy. Oficio reservado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, referido a glosa 8, programa 1 del Servicio Nacional de Menores, correspondiente al mes de mayo de 2024. Se confirma la asistencia del por parte del Ministerio de Justicia al señor ministro don Luis Cordero, acompañado del señor Jaime Gajardo, su secretario de Justicia, la señora Consuelo Hernández, asesora, don Pedro Vega, asesores, ambos del subsecretario, doña Estefanía Balser, asesora del señor ministro, doña Tamara Carrera, abogada de la división jurídica, como también Paula Recabarren y Rodrigo Hernández, abogados de la misma división. La Defensoría Penal Pública confirma la asistencia telemática al señor Carlos Verdejo, abogado de la Unidad de Estudios de la Defensoría Nacional. Fiscalía Nacional, se excusa el señor Fiscal Nacional, don Ángel Valencia, por motivo de fuerza mayor, pero asisten en su representación doña Ana María Morales, gerente de la División de Estudios, acompañada de Gonzalo Droguet, profesional de la División de Estudios, doña Joana Lederer, periodista, don Ignacio Castillo y director de la Unidad Especializada de Drogas y Crimen Organizado, doña Sonia Flores, edecán teniente coronel, don Luis Bozo, fotógrafo, y doña María José Liberona, edecán, capitán. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se aceptan entonces y están informados los pareos de las señoras y señores diputados. También hay que tomar un acuerdo. ¿No? ¿Ninguno? No. Ya. Le ofrezco la palabra a la diputada Parquesi sobre la cuenta. Gracias, presidente. Me gustaría pedir que invitemos a la PDI, a la unidad de cibercrimen, que trabajan acá en Valparaíso, que hacen un tremendo trabajo en la persecución de pedófilos a través de material de abuso sexual infantil. Yo presenté 3 proyectos de ley al respecto y hay uno que vino a esta comisión, ¿cierto? Entonces quiero que ellos vengan a exponer el trabajo que hacen para pedir así también que el proyecto pueda ser tramitado rápidamente en esta comisión. Hay 2 proyectos. Uno que es para modificar el Código Penal para tipificar como delito la visualización maliciosa de material pornográfico infantil, que es el boletín 16.863-07.
El segundo modifica el Código Penal para autorizar el uso de agentes encubiertos en Internet para la persecución de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, que es el boletín 16.857-07. Y el tercero fue a la Comisión de Obras Públicas, por lo que no es necesario nombrarlo acá, pero tiene relación con las direcciones IP y el traspaso de información desde las empresas de telecomunicaciones a la PDI. Bien. ¿Lo consideraríamos en el listado? Bien, sí. Voy a enviar los datos de la prefecto que vendría a exponer por correo electrónico a la comisión y solicito que pueda hacerlo lo antes posible. Por Gracias, supuesto, presidente. diputado Arquesi, por el tema que es tan importante. Vamos a darle la prioridad, por supuesto, en la comisión para poder abordar el tema con los expositores que usted está señalando, ya para ponerlo también dentro de nuestras prioridades. Bien, tenemos entonces un proyecto de fácil despacho, un proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para sustituir la denominación de la Cámara de Diputados por Cámara de Diputadas y Diputados. Boletín 16.681-07 con urgencia suma. Bueno, yo lamento que no esté el Ejecutivo, porque esto ¿quién le puso urgencia? El Ejecutivo, sí. La SECPRES. Secpres. La SECPRES debió haber estado. Sí. Vamos ofrezco la palabra sobre este tema. Ayer dimos un debate bastante intenso sobre este punto, que es más bien adecuatoria. Así que si le parece vamos a poner en votación este proyecto. Lo que sí antes, presidente. Pero antes le voy a ofrecer la palabra al diputado Longton y después al secretario. No, presidente, yo quiero hacer énfasis respecto a lo que señala ayer, presidente. Este es un proyecto donde el presidente de la República le pone suma urgencia. Y que básicamente lo que hace es cambiar el nombre de la Cámara de Diputados a Cámara de Diputadas y Diputados. A mí me sorprende, presidente, que existiendo el nivel de urgencia que tenemos en nuestro país y que deberían plasmarse en urgencias legislativas en este Congreso proyectos de más relevancia que este, que no tiene, a mi parecer, ninguna relevancia para este país y no le va a cambiar la vida a nadie, presidente. Y es un proyecto meramente simbólico, que igualmente se podría haber tramitado en algún momento. Pero el proyecto, lo que decide el presidente es utilizar una de las herramientas más intensas que tiene desde el punto de vista de su rol colegislador, que es la suma urgencia. Y la verdad es que esto pareciera ser, presidente, una afrenta a gran parte del país. Entonces, yo quisiera mandar el mensaje a través suyo, presidente, obviamente, de que ojalá el presidente de la República, a través de su ministro SECPRES, consideraran prioritarias las urgencias del país y no de los parlamentarios, y no las prioridades de parlamentarios de su sector. Esa es la señal que espera gran parte de Chile, presidente, que vive muchos dilemas, pero hay un dilema que no vive y que pareciera ser una pelea entre políticos, que es precisamente incorporar esta definición a la Constitución, lo que encuentro claramente lamentable, presidente, y revela una vez más la desconexión que existe de este gobierno con las urgencias de los chilenos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Longton. Diputada Javiera Morales, le ofrezco la palabra. Presidente, sí, muy breve. Todos tenemos que asumir que a veces uno ve cosas de fondo y a veces cosas administrativas de forma. Esto solo se debe a eso. No queremos volver a reiterar la discusión que ya tuvimos, así que le pido por favor que lo pongamos en votación y que no quitemos más tiempo a nuestra sesión. Bueno, efectivamente este es un asunto más bien adecuatorio que ya fue resuelto en el reglamento y que ahora se está solicitando para que quede establecido en la Constitución, sobre todo por las complejidades que ha generado para la propia administración de la Cámara, el envío de correspondencia y otros elementos que son más bien de funcionamiento. Señor secretario, usted explique las modificaciones y sometemos a votación. Sí, gracias. Gracias, señor presidente. Nosotros, bueno, como Secretaría revisamos el proyecto y nuestra sugerencia es la siguiente, que se autorice a la Comisión para modificar el artículo primero en el sentido que lo voy a indicar a continuación. Pasa lo siguiente, el propósito de este proyecto, evidentemente, como bien lo explicaba la diputada doña Javiera, tenemos el objetivo de este proyecto es el actualizar, digamos, la denominación que ya está cambiada en el reglamento de la corporación, en la Carta Fundamental, de tal manera que en lo sucesivo toda la correspondencia oficial, etcétera, vaya con el nombre que corresponde, entre otras cosas.
Entonces, el propósito de esto es ir cambiando en cada una de las disposiciones de la Constitución política la denominación Cámara de Diputados por Cámara de Diputadas y Diputados. Nosotros nos encontramos en un solo caso, señor presidente, que en el comparado, si ustedes van a la página 18 del comparado, en la página 18 del comparado dice también hay una modificación, ¿cierto? El numeral 26 dice que pasado a ser 27, en la letra C del artículo 154. Y la letra C del artículo 154 dice poder legislativo, dice el número 7, Chile tiene 3 poderes separados e independientes entre sí. A, poder ejecutivo, explica. B, poder judicial, explica. Y C, poder legislativo, bicameral, compuesto por un Senado y una Cámara de Diputados y Diputadas. Esto, como se trata de una ley relativamente reciente, ahí ya se hizo un cambio, pero se puso al revés. En el sentido que el cambio que se acordó que en la Cámara es Cámara de Diputadas y Diputados. Entonces, dada esta circunstancia especial, es que lo que se solicita, señor presidente, que se autorice a la Secretaría, en ejercicio de la facultad del artículo 15, para modificar la redacción del artículo primero en el sentido de que daría la siguiente forma. Reemplázase en la Constitución Política de la República la expresión Cámara de Diputados por Cámara de Diputadas y Diputados en los artículos y disposiciones que se señalan a continuación, que son un montón, ¿cierto? Con excepción del literal C que acabo de mencionar, del número 7 del inciso primero del artículo 154, en el cual sustitúyese la expresión, comillas, Cámara de Diputados y Diputadas por Cámara de Diputadas y Diputados. Eso nada más, señor presidente. A ver, me parece que está bastante clara la la explicación que ha dado el señor secretario. Si les parece, tomamos el acuerdo para facultar a la Secretaría para hacer las adecuaciones correspondientes. Colegas. Muy bien. Vamos a someter en votación, en una sola votación, si les parece. Perfecto, ¿Ya? en general y en particular. En general y en particular. Señor presidente, gracias. Como usted lo ha dispuesto, la comisión lo ha acordado. En votación, el proyecto de reforma constitucional que cambia la denominación de la Cámara de Diputados, la forma que se indicó, tanto en general como en particular. Don Raúl Soto. Perfecto. ¿Quiere pensar su voto? ¿Ah, perdón? Ya. Don Gustavo Benavente, por favor. Pido silencio, por favor. Gracias, presidente. Voy a fundamentar mi voto colocado frente a la historia en esta situación de votar este proyecto tan relevante y que le va a cambiar la vida a los chilenos y en concomitancia con las urgencias del gobierno, voto en contra. En contra, don Gustavo Benavente. Don Marcos y la Vaca. ¿Está pareado, don Marcos? Perfecto. Don Andrés Longton. En contra. Contra don Andrés. Doña Javiera Morales. A favor. A favor. Doña Catalina Pérez. A favor. A favor. Don Leonardo Soto. A favor. A favor, don Leonardo. ¿Qué nos va quedando, don Raúl? Don Raúl Soto. Gracias, presidente. Creo, presidente, que habiendo sido además presidente de la Cámara, es importante dejar constancia de temas administrativos que a veces parecen de poca importancia o de mera formalidad, pero que tienen efectos prácticos. Y efectivamente, la Cámara de Diputados legisló esta materia ya a nivel reglamentario para efectos de que la denominación para efectos internos sea Cámara de Diputadas y Diputados. Sin embargo, eso para efectos de comunicaciones oficiales con otras entidades del Estado, ¿verdad?, no se puede utilizar y por lo tanto se genera una incongruencia que este proyecto busca resolver. Entonces, yo no creo que sea bueno que de todo se intente hacer un punto político o comunicacional, presidente, entendiendo que este proyecto no busca resolver una gran demanda ciudadana, porque es evidente que si no, resuelve un problema formal y práctico en materia administrativa que va a ayudar a la actual gestión de la mesa a que eso se pueda resolver y por lo tanto yo le quitaría dramatismo a eso.
Y dicho eso, sí me parece, presidente, que hay que tener una mayor coordinación con el Ejecutivo a través de las Express, porque no me parece bien que se estén poniendo urgencias en proyectos que no lo necesitan, porque esto se pudo haber puesto en tabla de fácil despacho y haber sido votado hoy día en las mismas condiciones en las cuales lo estamos haciendo, sin esa urgencia, que para lo único que lo utiliza la oposición es para hacer puntos políticos. ¿Para qué les regalamos eso? Por una torpeza legislativa. Gracias, presidente. Voto a favor. A favor, diputado don Raúl Soto. Señor presidente. Sí, muchas gracias, señor secretario. Yo solamente quería hacer una referencia porque esta es la primera vez en la historia que se hace una modificación del término de la Cámara de Diputados que se instauró en 1828, en la Constitución del 28, y esta es la primera vez que hay una modificación de estas características desde el punto de vista constitucional. Por lo tanto, es una votación histórica, aunque sea menor, aunque sea de harta contingencia, pero es muy relevante y es la primera vez que el Congreso toma esta decisión, porque en la Constitución del 28 fue impuesto el término. Por lo tanto, esta es la primera vez que el Congreso define y elige una denominación mucho más amplia y más democrática. Bien, voto a favor. Gracias, señor presidente. A favor, señor presidente. Tenemos 5 votos a favor, 2 en contra, 0 abstención. Aprobado. Bien. Se aprueba. El diputado informante. Sí, diputado informante, conforme a nuestro Sí, orden. sí. Le correspondería, de acuerdo con nuestro orden, por estar reemplazando al diputado don Raúl Soto. A don Raúl Soto le corresponde el honor de... Y sería bueno que en el informe se consigne el dato histórico, señor secretario. Sí, sí, está bien. Como contexto. Sí. Bien, muchas gracias. Vamos a continuar con la orden del día, con el segundo tema, respecto del proyecto de ley que incorpora la Fiscalía Supraterritorial en la Ley 19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público, y modifica otros cuerpos legales que regulan actuaciones de los fiscales y las fiscalías regionales. Para esto invitamos a los representantes de la Fiscalía que están presentes, que puedan pasar adelante, los que estimen pertinente, que puedan acompañarlo, y también del Ministerio de Justicia. Saludamos al señor Ministro de Justicia también. Y voy a pedirle al diputado Longton que me pueda reemplazar porque tengo que defender una indicación en la Comisión de Pesca de mi región. Va a quedar el diputado Longton. Perfecto, presidente. Voy a defender de los peces sintientes. Por favor, que no lo maten. Muchas gracias, bienvenido ministro, a su equipo del Ministerio de Justicia. Señor secretario, ¿dónde quedamos? O si... Sí, ¿cierto? No sé si el ministro quisiera... ¿Seguimos con el Señor- proyecto? sí, ¿O señor prefiere presidente. solo hablar? Muy bien. Señor presidente, correspondería el numeral 7 del artículo 1, pero antes de eso, nosotros tenemos un tema que plantear en la comisión Ya. y le vamos a ver el tiro. Artículo primero. Se aprobó al final de la sesión, de la última sesión, la sesión anterior, el numeral 3 del artículo primero con indicación suya. Y Es el de la... del tema del examen. Ah, muy bien. Examen de Ya. narcotest. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos una sugerencia. Secretario, perdón, una pregunta. ¿El comparado lo tiene a disposición? Porque tenemos el proyecto anterior. Ahí viene el comparado. Ya, muy bien. Sí, lo que quisiera decir es lo siguiente, que la indicación se aprobó y incide en el artículo noveno bis, que el numeral 3 del proyecto reemplaza. En su versión original, antes de la indicación aprobada, era el fiscal nacional, los fiscales regionales, el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial y los fiscales adjuntos, antes de asumir sus cargos, deberán efectuar una declaración jurada en la cual acrediten que no tienen dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas ilegales, o, si la tuvieran, que su consumo está justificado por un tratamiento médico. Como vamos a observar, la disposición que fue sustituida, digamos, por esta indicación, se refiere a ciertas autoridades
y que deben efectuar una declaración jurada acreditando que no tienen dependencia. Sí. Que eso es clave, digamos, para entender un poco por qué nosotros solicitamos hacer una adecuación. Y la indicación aprobada, dice el fiscal nacional, los fiscales regionales, el fiscal jefe de la Fiscalía Superterritorial, los fiscales adjuntos, los fiscales asistentes del fiscal, los abogados asesores y los restantes funcionarios del Ministerio Público, antes de asumir su cargo, aquí viene la parte, deberán acreditar que no son consumidores. Entonces, una cosa es la dependencia en un caso y la otra es consumidor en este otro. De sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas ilegales, o si la tuvieran. Entonces, en realidad, el si la tuvieran fue algo que se conservó de acá, que hablaba de dependencia, claro. Entonces, aquí se trata de decretar que no son consumidores. Entonces, sin perjuicio de los exámenes aleatorios que se realizan. Acredita que no son consumidores de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas ilegales, o si la tuvieran, ¿estuvieran qué? Sí. Entonces, en el fondo, haría que ser como se trata de ser consumidores, era reemplazarlo. Habría que sacar esa parte. Claro, acreditan que no son consumidores de sustancias o drogas estupefacientes, electrónicas y psicotrópicos ilegales, o si lo fueran, podría ser consumidores. Sí. Y lo demás seguiría igual, que su consumo está justificado por tratamiento médico. Podríamos reemplazar esto que si lo fueran. ¿Habría acuerdo en la comisión? No sé si están todos atentos a la lectura del secretario. Es para que quede consistente con la redacción original respecto a la justificación del tratamiento médico, si es que eventualmente lo fueran. Para aliviar el consumo, sí. Entonces, es una indicación aprobada que estamos haciendo una adecuación. ¿Habría acuerdo? Ya, acordado, señor secretario. Gracias. Y ahora, señor presidente, nos corresponde al numeral 7 del artículo primero, que está en la página 12, debería ser. Página 12. 12. ¿Ya? 12. Dice... Reemplázase el inciso primero del artículo 23 por el siguiente. Vemos que el inciso primero, voy a recurrir a eso primero, vigente, dice el fiscal nacional será subrogado por el fiscal regional que determine mediante resolución, pudiendo establecer entre varios el orden de subrogación que estime conveniente. Solo a falta de designación, o sea, a falta de designación será subrogado por el fiscal regional más antiguo. La propuesta amplía el espectro al fiscal supraterritorial, y en el sentido que dice el fiscal nacional será subrogado por el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial o por un fiscal regional, ¿cierto? Y que él queda dentro de la baraja de posibilidades, según lo determine en la resolución que dicta el efecto, pudiendo establecer entre varios el orden de subrogación que estime conveniente. A falta de esa designación, emplea la misma fórmula en el sentido de que será, a falta de designación, será subrogado por el fiscal de mayor antigüedad en el cargo entre los fiscales regionales y el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial. Aquí lo que hace es, por lo tanto, incorporar este sistema al fiscal supraterritorial, señor presidente, en la subrogación. Muchas gracias, señor secretario. Yo creo que se explica por sí mismo. ¿Algún diputado o diputada? El uso de la palabra. Me parece que... Sí, bueno, ministro, por favor. Sí. Por esta vez. Señor presidente, por su intermedio, dado que corresponde a una indicación del Ejecutivo, simplemente precisar que la razón de esa indicación es incorporar al fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial en la estructura del orden de subrogancia, atendido a que desde la reforma constitucional y en este proyecto de ley el fiscal supraterritorial tiene un tratamiento equivalente al del fiscal regional. Eso esencialmente, señor presidente. No por sobre, es un igual. Sí. Una pregunta, ministro. ¿El orden es independientemente, puede ser un fiscal supraterritorial o un fiscal regional? Es decir, no hay un orden correlativo en relación a la redacción. Por su intermedio, señor presidente, la regla es quienes pueden ser subrogantes, fiscal jefe de la supraterritorial o fiscales regionales. La primera regla, resolución del fiscal nacional, y en la ausencia de regla, antigüedad, dado que todos están en la misma jerarquía, esencialmente. Ese es el criterio. Ok. No sé, lo que incorpora es la denominación fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial en una estructura que antes solo contemplaba fiscales regionales. Eso, señor presidente. Muy bien, gracias, ministro.
Aclarado el punto, en votación, señor secretario. Gracias, señor presidente. En votación, como lo dispuesto, el numeral 7, artículo primero. Don Gustavo Benavente, a favor. Don Raúl Soto, a favor. Doña Javiera Morales, a favor. Doña Catalina Pérez. Me falta acá. Catalina Pérez, don Luis Sánchez. Don Leonardo Soto, a favor. Y tendríamos, señor presidente, don Andrés A favor. Lawton, a favor. Tenemos 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado. Numeral 8, señor presidente. El numeral 8 del proyecto agrega en el artículo 24, entre la palabra regional y el punto aparte que le sigue, la frase "y el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial", que es semejante en el sentido a la propuesta anterior, en el sentido de que dice el artículo vigente modificado: el Consejo General estará integrado por el fiscal nacional, que lo presidirá, y por los fiscales regionales, y bueno, ahí agrega y el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial. Muy La bien. página La 12. misma. De 12. acerca del Consejo General. Agrega el Consejo General al fiscal jefe. ¿Alguna duda de los diputados? Fiscalía Superior. Diputadas. Página aprovechando 12. la modificación legal. Página Página 12. Exactamente. ¿Estamos ok? Votación, Ya. señor secretario. Votación, numeral 8, artículo primero, don Gustavo Benavente. A favor, don Gustavo. Don Raúl Soto. A favor, don Raúl. Doña Javiera Morales. No está, no está. Doña Javiera no está. Doña Catalina Pérez. A favor, doña Catalina. Don Leonardo Soto. A favor, don Leonardo. Y señor presidente. A favor. A favor, 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado. Diputado Soto. Sí, por supuesto. Consultarle al señor ministro que pareciera que la decisión, por lo menos del Ejecutivo, es que el fiscal supraterritorial, si bien tiene características especiales distintas a los fiscales regionales, algunas que son clave para la gobernabilidad, como es ser de confianza el fiscal nacional, la otra es no tener inamovilidad, y en el fondo él es la voz del fiscal nacional en el Consejo Regional. No obstante eso, es mirado como un fiscal regional más. No tiene una preeminencia, una prioridad o una prelación especial para dirigir el Consejo, para subrogar al fiscal nacional. ¿Es así? ¿Y cuál es la razón? Ministro. Sí, presidente, por su intermedio. Esa es la razón, es el tratamiento jerárquico equivalente de un fiscal regional, esencialmente por las labores que cumple. Esta fue una discusión que tuvimos durante la reforma constitucional, pero también en la elaboración del proyecto de ley. Y esto explica, entre otras cosas, incorporarlo en el orden de subrogancia y incorporarlo en el Consejo. Y es una manera de resguardar las funciones que tiene el fiscal supraterritorial. Tal como el Ejecutivo y el Ministerio Público señalaron en la tramitación de la reforma constitucional, la incorporación de la Fiscalía Supraterritorial en la Constitución implica alterar en algún sentido el diseño original de funcionamiento del Ministerio Público con una autoridad nacional y distribución de competencias regionales. Y por lo tanto, para mantener el equilibrio al interior del Ministerio Público y dadas las competencias del fiscal supraterritorial, técnicamente el Ejecutivo ha considerado, conjuntamente con el Ministerio Público, que este debiera ser el tratamiento que debiera tener la ley orgánica. Muchas gracias, ministro. En votación, por favor, señor secretario. Don Gustavo Benavente. Ahora sí, don Gustavo, gracias. A favor, don Gustavo Benavente. 24. Don Raúl Soto. Página 12. Don Raúl Soto. A favor. Doña Javiera. Sí, Moral. A favor, doña Javiera. A favor. Doña Catalina Pérez. A favor. Don Leonardo Soto. A favor.
y señor presidente. A favor. Tenemos 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Número 9. Aprobado. Número 9. Y pasamos entonces al Página 10. 3. Página 14, entonces Página tenemos... 13. Sí, tenemos Ah. el artículo 27, que es modificado. ¿Y este? ¿Mm? El 26 bis. Este lo vimos recién. No, pero no vimos... Ah, perfecto, ya, viene. Sí. Lo que pasa es que estábamos en la página 12. Ah, sí, continuaba que la ese 13. era el 8, sí. Estábamos en el 8, votamos recién. Sí, el 8 y ahora pasamos al 9. El 9 fue el que Pasamos al votamos. 9. Sí, el 9 estaba el que votamos. A ver, ¿el 8 lo votamos? Sí, está votado. Sí. Estamos bien, vamos en el 9. ¿Y el 9 lo acabamos de votar? Lo acabamos de votar, Ya sí. está bien, Sí, está bien. ahora pasamos al Error 10. mío. El 9... No, yo creo que votamos el 8 recién. Que lo habíamos votado y después el diputado Soto hizo un comentario y se... No está, lo que pasa es que yo, a ver, cuando partimos la discusión, estamos hablando del Consejo General. Yo entiendo que el Consejo General fue la pregunta que hizo el Ya. diputado Soto. Sí, Y, sí. te y entiendo. ahora estamos en un artículo que es distinto, que es el 26 bis, que 26. a propósito de la responsabilidad penal adolescente. Bien, señor presidente. El artículo 26 se refiere a la unidad especializada de responsabilidad penal de adolescentes que se encuentra encargada de cumplir con las siguientes funciones, y esta función es la que se modifica. Literal A, dice la norma vigente, cumplir labores de asesoría para el fiscal nacional y para las fiscalías regionales en lo referido a la aplicación de la ley número 20.084 sobre responsabilidad penal adolescente. Entonces, acá lo que se hace, como en el caso anterior, se incluye también a la Fiscalía Supraterritorial. Dice cumplir labores de asesoría para el fiscal nacional, para las fiscalías regionales y para la Fiscalía Supraterritorial en lo referido a la aplicación de la ley número 20.084. Eso sería, Muy señor bien. presidente. ¿Se Numeral 9. entiende claramente la modificación? Sí, ¿Unanimidad? sí. Quedaríamos entonces con 600. Perfecto. Unanimidad. Ahora sí. Numeral 10. Artículo 27, la norma que se modifica. El artículo 27 se refiere a los fiscales regionales, corresponde el ejercicio de las funciones y atribuciones del Ministerio Público en la región o de la extensión geográfica de la región que corresponde a la Fiscalía Regional a su cargo, por sí o por medio de los fiscales adjuntos que se encuentran bajo su dependencia. Inciso segundo, que es el que se modifica, dice: tratándose de delitos cometidos en el extranjero que fueren de competencia de los tribunales chilenos, las facultades del Ministerio Público serán ejercidas por el fiscal adjunto de la región metropolitana que sea designado por el fiscal regional metropolitano con competencia sobre la comuna de Santiago, sin prejuicio de la potestad que son propias del fiscal nacional conforme a esta ley orgánica. Aquí lo que se modifica justamente lo que está destacado en negrita en el texto vigente, la facultad que dicen de la región metropolitana, por el fiscal adjunto de la región metropolitana que sea designado por el fiscal regional metropolitano con competencia sobre la comuna de Santiago, por que sea designado por el fiscal nacional, quedaría: tratándose de delitos cometidos en el extranjero que fueran de competencia de los tribunales chilenos, las facultades del Ministerio Público serán ejercidas por el fiscal adjunto que sea designado por el fiscal nacional o por el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial según corresponda, sin perjuicio de la potestad que son propias del fiscal nacional conforme a esta ley orgánica constitucional. Gracias, secretario. Aquí le quiero dar la palabra al ministro porque hay una modificación más de fondo que tiene que ver con las competencias. Así que le damos la palabra al ministro. O a quien estime conveniente, ministro. La vamos a responder. Ah, perdón, el Ministerio Público. Ya. Sí, perdón. No le había dado la bienvenida al Ministerio Público. Yo, una parte del Ministerio Público responde la otra. Fundamentalmente esta es una regla que tiene por propósito reconocer en la competencia de la Fiscalía Supraterritorial las investigaciones cuando están asociadas a delitos cometidos en el extranjero, respecto a los cuales podrían ser competentes tribunales nacionales. La regla que teníamos con anterioridad, una regla que estaba focalizada en, entre comillas, el fiscal regional competente de la capital del país. Con la creación de la Fiscalía Supraterritorial, en consecuencia, es razonable que esta pase a ser una competencia del fiscal supraterritorial. Pero el Ministerio Público probablemente puede complementar. Muy bien, tiene la palabra. Sí. Sí. Por su intermedio, señor presidente, efectivamente lo que hace esta norma es adecuar a las competencias de la Fiscalía Supraterritorial la representación tratándose de los delitos cometidos en extranjero. Por algo, la regulación constitucional de la Fiscalía Supraterritorial establece la naturaleza transregional o transfronteriza de la misma. Entonces, la competencia precisamente
aboca a los delitos cometidos en el extranjero debe entregarse a la Fiscalía Supraterritorial de acuerdo a la adecuación nacional. constitucional. Exacto. Muy bien. Fiscal Nacional o la Fiscalía Jefe que sea designado por el Fiscal Nacional o por el Fiscal Jefe de la Fiscalía, por cualquiera de los dos. Ahora, en la práctica, ¿cómo va a operar? Porque es Fiscal Nacional o el Jefe Supraterritorial. En la práctica el Fiscal Nacional, porque es el superior jerárquico del Fiscal Supraterritorial. Sí, efectivamente. Y depende de la confianza de él. O sea, Sí. esto operar en la práctica finalmente el Fiscal Nacional va a ser el que va a designar Por al Fiscal supuesto, encargado. pero tratándose de la investigación particular, evidentemente la puede asumir el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial. Por eso está Sí, estas claro. dos nomenclaturas, digamos. Ok, ministro. Y complementariamente a eso, para que ustedes tengan la referencia, en el proyecto de ley de fortalecimiento se está incorporando una norma que reconoce al fiscal nacional el conducir las relaciones internacionales del Ministerio Público, específicamente para crear unidades de trabajo en torno a investigaciones transfronterizas. Esa norma acaba de haber sido aprobada el día de hoy en la Comisión de Constitución del Senado. Entonces, esta es una regla espejo en ese sentido. No. Muy bien, sí, está claro. Diputado Soto. Sí, una consulta, señor ministro. Entiendo la modificación que va a adjudicar al fiscal nacional o al fiscal supraterritorial resolver el nombramiento de fiscales adjuntos para tratándose de delitos cometidos en el extranjero que fueren de competencia de tribunales de justicia. Con esto se cambia el sistema anterior donde el fiscal regional metropolitano de Santiago tomaba estas decisiones. Y mi pregunta es si el fiscal regional metropolitano de Santiago va a perder toda la atribución en esta materia para todos los delitos o va a haber van a supervivir algunos tipos de delitos menores que no son de competencia de una fiscalía supraterritorial para que sean objeto de la investigación o del fiscal adjunto de esa región, digamos. Dado que la competencia de la Fiscalía Supraterritorial, como se indicaba, es una competencia transfronteriza, la posibilidad para esa hipótesis explica por qué el fiscal nacional pasa a tener competencia también de designación de un fiscal en ese tipo de ámbito. Porque si no hubiera sido simplemente la sustitución del fiscal regional por el fiscal supraterritorial. Y para cubrir esas otras hipótesis que podrían no ser propiamente tal a aquellas que están vinculadas a la supraterritorial, que la competencia queda en el fiscal nacional. Por lo tanto, el fiscal regional metropolitano de Santiago pierde toda competencia, sí. O se va a la supraterritorial o se va al fiscal nacional. Así es, así es. Ahora, igualmente, ministro, ¿podría ser un fiscal regional metropolitano el que asuma la competencia? Si lo decía así el fiscal nacional. Eso debería ocurrir en la práctica, porque efectivamente tenemos una serie de delitos que no van a entrar dentro de la Fiscalía Supraterritorial, que refiere a asociaciones delictivas, básicamente, y que deberán ser cubiertas por las respectivas fiscalías regionales, pero ahí se entrega la facultad al fiscal nacional para que designe quién. Ahora, ¿en qué caso el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial podría designar? En ausencia del fiscal nacional. Quien sea designado por el fiscal nacional o por el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial en su ausencia. Claro, en su ausencia sería. Sí, pero es que podría eventualmente designar el fiscal jefe, como está redactado. O sea, le da la competencia a ambos. Pero por un orden uno entendería de jerarquía Fiscalía, le corresponde al fiscal nacional. Y en ausencia le correspondería al fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial. Ahora, en la práctica eso difícilmente va a ocurrir. Difícilmente va a ocurrir. Ahora, insisto, las competencias serían distintas. Tratándose de la Fiscalía Supraterritorial, tiene sus competencias fijadas constitucionalmente. Sí. Entonces, eso serían las competencias de la Supraterritorial. Y en esos casos de delitos cometidos en el extranjero, entraría la Supraterritorial. En el resto, sería la regla que está establecida acá respecto de la designación por parte del fiscal nacional. Ya, muy bien. ¿Algún diputado o diputada? En votación. ¿Unanimidad? ¿Misma votación? Ya, unánime. Falta... No está. Ya. Luego, señor presidente, tenemos el numeral 11,
que incide en el artículo 32, que establece las atribuciones del fiscal regional. Muy bien. El proyecto agrega este literal G, readecuándose el orden de los que ya existían, porque hay un G ya en el texto vigente, que consiste en proponer al fiscal nacional el traspaso de investigaciones que se encontraran a su cargo al fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, cuando por su naturaleza estimare que corresponde a esta su dirección. Aquí tenemos indicación de los diputados Alessandri y Benavente a este mismo numeral, para agregar luego de la palabra dirección un punto seguido de mientras no se haya resuelto el traspaso de la investigación, esta continuará radicada y será responsabilidad de quien la tuviere a su cargo. Eso, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Le doy la palabra a uno de los mocionantes de la indicación, diputado Alessandri. Gracias, presidente. Esto propone evitar que haya un vacío, ¿cierto? Que mientras el fiscal nacional no la asigne, pueda quedar siempre en manos de alguien que nunca esté en tierra de nadie. Básicamente puede ser reiterativo, pero a veces es bueno en las leyes establecerlo literalmente. Ahora, para aclaración al ministro, al momento de la proposición, la causa sigue radicada en el fiscal correspondiente, ¿no? Por su intermedio, señor presidente, la competencia, en opinión del Ejecutivo, la competencia se mantiene tal como lo indica la indicación de los diputados Alessandri y Benavente. O sea, la comprensión que está en esa indicación es como entiende el Ejecutivo, que se mantiene porque es una propuesta de traspaso, y mientras ese traspaso no se produzca, la competencia sigue estando en el fiscal originalmente asignado. ¿O es innecesaria o hace daño? Yo creo que no hace daño, aunque creo, en la opinión del Ejecutivo, es innecesario. No sé qué pensará el Ministerio Público. Sí, no, efectivamente creemos que es una indicación importante porque precisamente puede resolver estos temas intermedios, aunque en la práctica nosotros sabemos que es en tanto no se produzca ese traspaso, de todas maneras va a haber un fiscal adjunto a cargo. Sí. Solo mencionar que esta es una de las vías de entrada de la Fiscalía Supraterritorial, que están reguladas en este proyecto de ley. Recordemos que el fiscal nacional se puede abocar al conocimiento de las causas, también puede ser el fiscal supraterritorial, y aquí hay una tercera vía que establece que los fiscales regionales puedan entonces también poder ver aquellas causas que tienen naturaleza supraterritorial, que pueda elevarlas al conocimiento entonces del fiscal jefe supraterritorial. Diputado Alessandri. Dado entonces que el Ejecutivo dice que no hace daño, que la Fiscalía dice que aporta y que los diputados la han suscrito, pido la unanimidad para la indicación. Muy bien, diputado Alessandri. A mí también me parece bien porque, como dice la Fiscalía, no lo dijo la Fiscalía, pero de alguna manera con la sola propuesta no debiera ser así, y quizás no ocurra, pero un fiscal podría decir, mira, mientras no se pronuncie, me voy a abocar a otras causas. Por lo menos esto ratifica y corrobora de que la intensidad en la investigación se debe mantener mientras esto no se resuelva. Ya, ¿unanimidad? ¿Unánime? Ya. 5-0-0. Aprueba unánimemente las indicaciones del diputado Alessandri y el nuevo jefe de bancada de la UDI, el diputado señor Benavente. Lo aprovechamos de felicitar. No hubo segunda vuelta, ¿sí? No, muy bien. Mira. Eso es... Sí, señor presidente, acá en cuanto a la siguiente facultad está la de informar al fiscal nacional propuesta por el proyecto. Es agrega un literal H que dice informar al fiscal nacional de los hechos que pudieran ser constitutivos de delitos cuya investigación correspondiere a la Fiscalía Supraterritorial de conformidad con lo establecido en el artículo 37 bis dentro del plazo de 24 horas contadas desde que se tome noticia de los mismos. Hasta ahí llegaría porque hay una... A continuación dice disponible y facilitar, en realidad es la letra siguiente que está puesta dos veces. Hasta ahí llega. Informar al fiscal nacional de los hechos que pudieran ser constitutivos de delitos cuya investigación correspondiera a la Fiscalía Supraterritorial de conformidad con lo establecido en el artículo 37 bis dentro del plazo de 24 horas contadas de que tome noticia de los mismos. Hay indicación del diputado señor Sánchez reduciendo el plazo de 24 horas a 12. Señor presidente,
Sí. Señor secretario, por favor, acerque la indicación del diputado Sánchez. A diferencia de la indicación anterior que no incidía para nada en la facultad del... Al contrario, la perfeccionaba, establecía una cosa clara. En esta, al establecer una reducción del plazo, podría, señor presidente, incidir en limitar o establecer condiciones que puedan perjudicar o modificar de alguna forma la facultad que se le ha entregado a este fiscal para ejercer estos hechos. Y por lo tanto creo que por eso lo estima así. Por tanto, lo declaramos que incide en las facultades de la Fiscalía, del Ministerio Público. Según la Secretaría es inadmisible, así que este presidente la declara inadmisible. Yo tengo una pregunta en relación a esto. En relación a los delitos, a ver, de los hechos que pueden ser constitutivos de delitos, que son de competencia de la Fiscalía Supraterritorial. Eventualmente, cuando se comete el delito, uno podría, siendo fiscal, no tener la claridad respecto si es que este tipo de delitos, o si eventualmente se está cometiendo un delito de los que sea de competencia de la Fiscalía Supraterritorial. Y eso en relación al plazo, porque dice cuando tome noticia de los mismos, se entiende de que una vez hecho el análisis correspondiente en virtud de una investigación para tener claridad respecto frente a qué delito estamos, ¿desde ese momento se cuentan las 24 horas o desde que se cometan los delitos? No, desde que se toma conocimiento de los mismos, de que reviste la naturaleza de supraterritorial. Y eso viene dado, como señalé, por la conformación de asociaciones delictivas. Si estamos persiguiendo por así una persona y luego en la investigación nos damos cuenta que en realidad son dos o más y que se trata de naturaleza transnacional o transregional, entonces ahí debería elevar los antecedentes al fiscal nacional para efectos de su conocimiento. Diputado Soto. Sí, en toda investigación penal, las primeras diligencias, particularmente en la escena del crimen, recogimiento de pruebas orgánicas, testigos, son fundamentales. Mi pregunta es, ¿cómo va a operar esto? Porque las policías son los primeros en llegan antes que los fiscales, desconocer los fiscales siquiera esto. Y las policías son las que advierten a un fiscal adjunto de una fiscalía regional, o a la Fiscalía Nacional, o llamarán a un fiscal supraterritorial si ellos creen que el delito puede ser de competencia de una Fiscalía Supraterritorial. ¿Cómo va a operar? ¿Va a haber un protocolo que va a orientar a las policías y a todos los actores del sistema para saber quién va a ser el fiscal? ¿O va a ser una disputa, una decisión que se va a tomar entre fiscales? ¿Y qué pasa que si entre la Fiscalía Regional y la Supraterritorial hay diferencias en cuanto a quién deberá asumir esto? Por favor. Respondiendo a su pregunta, diputado, efectivamente, lo que ocurre en la práctica es que lo que creemos que va a ocurrir en la práctica es que la mayoría de los delitos de los cuales tome conocimiento la Fiscalía Supraterritorial, ya sea porque se abocara, digamos, o subieran los antecedentes, la mayoría no son flagrantes, necesariamente. Sino que se trata, por lo menos, o estimamos de que va a haber algún proceso de análisis en virtud del cual se va a decidir entonces que va a ser de conocimiento de la Fiscalía Supraterritorial. La flagrancia hoy en día, particularmente en los casos de crimen organizado, está a cargo de los equipos ECO en la mayoría de las regiones, que son los equipos de crimen organizado y homicidio. Y en esos casos hemos puesto dispositivos efectivamente para la constitución en el sitio del suceso, para la toma de las primeras diligencias, realización de actividades de análisis criminal, y que luego, conforme ese proceso, se puedan entregar los antecedentes suficientes para ver si efectivamente estamos frente a una asociación delictiva o no. ¿Ya? Pero por la naturaleza de estos delitos, difícilmente se va a saber en flagrancia que se trata de delitos de naturaleza supraterritorial. Entonces probablemente lo que va a ocurrir es que van a entrar a los equipos ECO en las regiones en las cuales están establecidos y luego, conociendo los antecedentes, pueden subir a la Fiscalía Supraterritorial si así lo dispone el fiscal nacional o el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial. Sí, diputado Soto. Entiendo que lo que está diciendo es que por defecto los fiscales de flagrancia que dependen de las fiscalías regionales son los que van a actuar en la primera línea de la investigación. Con posterioridad, con un análisis secundario, a lo mejor se toma la decisión de traspasarlo a la Fiscalía Supraterritorial, pero en principio es a través del sistema actual vigente.
por favor. Por su intermedio, señor presidente, efectivamente, por el sistema actual, solo precisar que no son los fiscales de flagrancia, porque tenemos unidades de flagrancia en todas las fiscalías regionales, pero particularmente en aquellas regiones donde están estos equipos ECO, que no es en todos, sino en 10 regiones del país, son ellos los que son equipos especializados en crimen organizado, los que están tomando las flagrancias de estos casos. Ahora, los hechos para que el plazo de 24 horas, para comprobar de que pasaron eventualmente más de 24 horas, uno tiene que ceñirse a la carpeta investigativa. Exacto. No va a haber otra forma de No, saber no. de que los 24 horas fueron vulnerados desde el Exacto. punto de vista del plazo. ¿Y la consecuencia es una responsabilidad disciplinaria? Efectivamente, esa es la forma en el caso que no se establezca o no se dé noticia dentro de las 24 horas, caben todas las responsabilidades administrativas existentes. Ya, muy bien. ¿Habría acuerdo para la unanimidad? Acordado, unánime. Tres, 500. Ya. Acá, señor presidente. Esta es ya la H. Acá tenemos. Sí. La I, sí, tiene razón. El literal I, señor presidente, correspondería ahora, que es disponer y facilitar la entrega en la misma página 16, a continuación de la H, que la I está como pegada 2 veces, pero veamos la última. Disponer y facilitar la entrega de la información que requiera el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial en el marco de las investigaciones que se encontraren a su cargo. Muchas gracias, señor secretario. ¿Hay dudas con respecto a esta indicación? Por unanimidad, señor secretario. Perfecto. Aprobado. Página 17. Aquí en la página 17 tenemos unas indicaciones que están fuera del comparado que fueron presentadas en sesión, que la va a repartir ahora María Estas Soledad. son presentadas La por diputada el- Orsini. Ah, ¿por la diputada Orsini? Sí. Ya. ¿Esto el Ejecutivo tiene? ¿No? ¿Son indicaciones nuevas? Ahí la van a recibir. Muy bien, muy bien. Agrega estas atribuciones un numeral 12. Agrega un nuevo... ¿Son admisibles? Sí, la voy a leer. Dice, incorpórase al artículo 33 los siguientes incisos segundo y terceros nuevos. Dice, las reclamaciones formuladas en contra de un fiscal regional, así como la apelación o la resolución denegatoria del reclamo en contra del fiscal adjunto, serán resueltas por el fiscal nacional. Las reclamaciones formuladas en contra del fiscal nacional o el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, así como la apelación o la resolución denegatoria del reclamo en contra del fiscal regional, serán resueltas por el Consejo General con exclusión del fiscal nacional y del fiscal reclamado. Sí, incide en las atribuciones del Ministerio Público en este caso. Inadmisible. El mismo criterio aplicado a propósito de la indicación del diputado Sánchez. Que incide en la función y atribuciones de un organismo autónomo, ¿o no, señor Sí, secretario? sí, el artículo 65 de la Constitución Política incorpora, vamos a leerlo aquí, en su inciso segundo, tercero, cuarto, numeral segundo, es facultad exclusiva del Presidente de la República crear nuevos servicios públicos. Ahí vamos a saltar esto para que se entienda. Servicios públicos, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado. La redacción del artículo, digamos, de la disposición, involucra, digamos, mucho más allá que lo que es la imagen o el concepto típico de un servicio público, que es el que está en la ley de base de la administración del Estado. Los órganos autónomos no están en la ley de base,
la empresa del Estado tampoco, por ejemplo, los órganos fiscales tampoco. Sino que la intención del constituyente fue incorporar, evidentemente, la creación de este tipo de servicios dentro de esta inadmisibilidad. Eso, señor presidente. Sí, hay distintos criterios respecto a esto. Yo sé que ya lo dirimimos a propósito del diputado Sánchez, pero la Fiscalía no es un servicio público. Yo sé que incorpora después los organismos autónomos, señor secretario, pero me parece que esto es incluso doctrinariamente discutido, y yo por lo menos he visto en otras comisiones otros criterios en relación a las mismas indicaciones cuando se trata de organismos autónomos. Sí, señor presidente, como antecedente de esto, en la Comisión de Hacienda, hace años atrás, el año 2019, se presentó un proyecto iniciado en moción, en virtud del cual se establecía, se le entregaba al Ministerio Público la facultad de presentar querellas con motivo de delitos tributarios, situación que en la actualidad y sigue vigente, corresponde exclusivamente al Servicio de Impuesto Interno. El Servicio de Impuesto Interno decide cuando se trata de un delito tributario, tiene la exclusividad para presentar querellas en ese caso. En esa oportunidad la Comisión de Hacienda se manifestó, digamos, que era una situación, un proyecto de ley que debería haber sido declarado inadmisible en su oportunidad, con el propósito de ejercer la facultad correspondiente, pero al final se rechazó la idea de legislar. Pasó esto a la Comisión de Constitución de aquella época, y en aquella oportunidad el Ejecutivo manifestó claramente que el Ministerio Público se encontraba en esta hipótesis, en el sentido de que el objetivo del artículo 65 es establecer que ciertas materias no puedan ser abarcadas por una moción. O sea, por la moción se podría crear, por ejemplo, un Ministerio Público, se podría crear se podrían crear órganos de este tipo, o modificar las facultades, por ejemplo, del Servicio de la Niñez, o modificar las facultades del Banco Central, modificar... hay una multitud de órganos autónomos que están, y que evidentemente no está dentro de la lógica de nuestro sistema constitucional entregarlo a las mociones. Ciertas materias son entregadas al Presidente de la República por el alcance que éstas tienen. Ahora, la redacción de esta disposición viene ya de la Constitución del 25. La ley de base, digamos, es bastante más moderna, y la ley de base lo que establece, y su propósito es, primero, que hay una ley orgánica constitucional, que la ley de base de la administración pública, que establece cuál es la estructura que debe tener nuestro sistema administrativo centralizado y descentralizado. Pero en este caso, la ley de bases no tiene como propósito regular los órganos autónomos, porque los órganos autónomos nunca han estado regulados por la ley de base, tampoco las empresas del Estado. Entonces, lo que hay que entender, la voluntad del constituyente fue también entregar al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para crear, porque si no estaríamos diciendo, se pueden crear servicios autónomos, se pueden crear empresas del Estado, se pueden crear servicios semifiscales por una moción. Y evidentemente que esa no es la intención del constituyente, no está dentro de la lógica de la constitución política, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. No quiero alargar tanto la discusión, pero sobre el punto, diputado Soto. Sí, presidente, mire, hay un principio casi universal de que todo acto administrativo, lo deberá conocer nuestro ministro, todo acto administrativo es esencialmente impugnable ante los superiores jerárquicos a través de sendos recursos que también desde la misma antigüedad que plantea nuestro secretario existen en la Constitución y en las leyes. Quisiera saber cómo va a operar el sistema de reclamación frente a actos administrativos, como lo plantea la indicación de la diputada Orsini, formulada en contra de actos administrativos del fiscal regional o del fiscal nacional, porque en toda democracia hay por parte de los ciudadanos derecho a impugnar los actos administrativos cuando uno lo estima gravoso, y tiene que establecerse un procedimiento para que los superiores jerárquicos puedan hacer incluso efectivo su deber de supervisión jerárquica, disciplinaria, de legalidad, etcétera. Y al parecer nuestro secretario promueve la inadmisibilidad de esta indicación, pero más allá de eso, quisiera saber
si la ley que estamos dictando, que crea una autoridad con muchos poderes de investigación casi absoluto y muy superior a los de los fiscales regionales, con movilidad en todo el país, tiene la posibilidad de que un ciudadano pueda reclamar de sus actos administrativos cuando estime que son oprobiosos, dañosos para su persona o patrimonio? Esa es mi pregunta, presidente. Gracias, diputado Soto. Yo entiendo que usted se refiere al fondo de la indicación presentada por la diputada Orsini, pero antes de eso tenemos que resolver la admisibilidad, la inadmisibilidad planteada por el secretario, que además es una inadmisibilidad que va en la línea de lo que ya declaramos inadmisible por unanimidad, que fue la indicación del diputado Sánchez. Por lo tanto, yo voy a proceder, en razón de lo señalado por la Secretaría y en base también a sus argumentos, a declarar inadmisible la indicación número Que crea un numeral 12. que crea un numeral 12 pasando al actual 13 y así consecutivamente, En el artículo y 33. así consecutivamente. A no ser que alguien de la comisión me reclame de la admisibilidad, y en ese caso tendría que someterla a votación. Muy bien, la diputada Catalina Pérez me pide la votación de la admisibilidad, lo vamos a someter a votación, señor secretario. Perfecto. Por supuesto. Antes de, señor secretario, el ministro. Sí, el Ejecutivo considera que efectivamente hay una omisión en esta parte, porque la reclamación administrativa de los intervinientes está regulada contra el fiscal adjunto y debiera existir esta misma reclamación en el caso de la actuación de la Fiscalía Supraterritorial. Por lo tanto, el Ejecutivo se compromete, si ustedes lo tienen a bien, a buscar una redacción que incorpore a la Fiscalía Supraterritorial, esencialmente porque es correcto lo que identifica la diputada en su indicación, y que aquí no hay una reclamación de intervinientes que debiera seguir el símil de la investigación que realizó un fiscal adjunto. Eso sí. Gracias, ministro. Nos resolvió el problema. Vamos a dejar pendiente en búsqueda de una indicación y ojalá que el Ejecutivo la pueda patrocinar. Pasamos a la siguiente, entonces, señor secretario. Sí, tenemos otra indicación. Sí. Tenemos varias más. Tenemos otra indicación de la diputada Yamay Torsini, que va en la lista que le pasaron, la literal B, en el actual numeral 12. Se refiere, tendría que ir a la página 17 del comparado. Esta es el párrafo cuarto bis de la Fiscalía Supraterritorial, que es el proyecto de ley. El proyecto de ley dice, artículo 17 bis, la Fiscalía Supraterritorial, especializada en crimen organizado, delitos de alta complejidad, desempeñará sus funciones respecto de ilícitos en los cuales existan antecedentes de la intervención de asociaciones delictivas o criminales, y cuando los hechos requieran una dirección supraterritorial o transnacional en la investigación. En este primer inciso del artículo 37 bis incide la indicación de... Patricia está sin micrófono. Gracias. En esto incide la indicación de la diputada Yamay Torsini, como señalaba en el artículo 17 bis, agregando, dice, está en la página 17 del comparado, ¿sí? Y en el caso de la hojita de las indicaciones sería el literal B, y reemplaza la frase asociaciones delictivas o criminales, ¿cierto?, dentro de las materias que corresponden a la Fiscalía Supraterritorial. Dice asociaciones delictivas o criminales, por la siguiente oración. La reemplaza por asociaciones criminales o asociaciones delictivas para cometer algunos de los delitos en los que procede la cooperación eficaz. Aquí se trata de un tema conceptual, digamos, que no incide en el tema de las facultades, sino tendríamos que el Ejecutivo señala. No, pero pareciera ser que la limita, porque solamente se refiere respecto a aquellos que proceden a la cooperación eficaz, que eso sería un grupo acotado de
de delito. No sé si, ministro, tiene opinión. Señor presidente, por su intermedio, el Ejecutivo sobre este punto quiere hacer una referencia general, porque no está solo la indicación de la diputada Orsini, también hay una indicación de los diputados Alessandri y Benavente respecto del mismo 37 bis en esta parte, en el inciso primero. Sí. Tal como señaló el Ejecutivo en la sesión anterior, el Ejecutivo se ha querido atener estrictamente a la regla de competencia establecida en la Constitución para la Fiscalía Supraterritorial, en términos que está vinculado a crimen organizado, alta complejidad, en respecto a la intervención de asociaciones delictivas o criminales, sin especificar la naturaleza de las mismas y, en segundo lugar, sin entrar en un catálogo legal de delitos. En consecuencia, esto me permite responder las dos indicaciones. Por un lado, la de la diputada Orsini, que en opinión del Ejecutivo restringiría el ámbito de competencias que tiene la Constitución, y la de los diputados Alessandri y Benavente, quienes estarían singularizando un tipo de delito que en rigor, en opinión, ya está incluido a la naturaleza del tipo de delito. Es cierto que alguien podría anticipar, yo el contraargumento de vuestras señorías en términos de decir, bueno, es una reiteración, es que si fuera por eso entraríamos en una reiteración consecutiva que podría tener un problema de interpretación en aquellas casas que no están señaladas. Eso, señor presidente, sin perjuicio que uno podría, por la vía de la ley de delitos terroristas, calificar siempre esos delitos para efecto de la Fiscalía Supraterritorial. Pero en este ámbito, dada la competencia de la Fiscalía Supraterritorial, un ámbito de competencia definido por la Constitución en los 86 bis, por eso las observaciones a estas dos indicaciones que hace el Ejecutivo. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Vamos entonces en orden. Diputado Benavente, diputado Alessandri, respecto a su indicación para poder proceder con las dos. Presidente, la sesión pasada también fue una indicación similar a esta. Nosotros, sin perjuicio de que entendemos que pueda estar incluido el delito terrorista en la asociación delictiva criminal, sí hemos querido dejar en claro, dado el carácter de los delitos terroristas que están contenidos en una ley especial. Y usted mismo, presidente, nos señaló que en un proyecto de ley en trámite se distingue entre asociaciones delictivas y delitos terroristas, de tal manera que, solo para que quede claro la historia de la ley, que se entienda que el delito terrorista está contenido en las asociaciones delictivas o criminales, dependiendo de la pena asignada al delito. Ministro. Gracias. Solo para efectos de la ley y para complementar lo que dice el diputado Benavente. Opinión del Ejecutivo, y si quiere, creo que sería también conveniente solicitar al Ministerio Público. En opinión del Ejecutivo, los delitos terroristas caen en una de las dos categorías, el de asociaciones delictivas o criminales o delitos de alta complejidad, ¿no? Y por lo tanto, todas las hipótesis cubiertas en dicha ley están cubiertas en las competencias de la Fiscalía Supraterritorial. Muy bien, diputado. Sí, es que yo ya... En las dos hipótesis, claro, porque en asociaciones delictivas criminal podría entenderse no contemplado. Falta complejidad. Sí. Ya, diputado Benavente retira su indicación y la 7 también. Y procedemos a votar entonces la indicación de la diputada Orsini. ¿No, señor secretario? Sí. No, la anterior fue declarada, no, o sea, no fue declarada inadmisible, quedó pendiente por pendiente. una nueva redacción. Señor secretario, tenemos que votar la indicación de la diputada Orsini. Sí, la indicación de la diputada Orsini, como se le recibe, incide en este artículo 37 bis, y lo que hace es reemplazar en el inciso primero la frase asociaciones delictivas o criminales por asociaciones criminales o asociaciones delictivas para cometer algunos de los delitos en los que proceda la cooperación eficaz. Eso, señor presidente. Bandera. No. Sí, es el tema. Hay que analizar esa parte porque se está restringiendo las facultades, señor presidente, estaría incidiendo. A ver, señor secretario, ¿cuál es su postura acerca de la indicación? Sí. Mire, por lo que he escuchado acá, porque en realidad hay situaciones que de pronto me superan un poco, pero el tema es que acá lo que hace la indicación,
de la diputada señorita Orsini es reemplazar asociaciones delictivas o criminales, que corresponde a las facultades, ¿cierto?, que tiene esta Fiscalía Supraterritorial, que desempeñará sus funciones respecto a ilícitos en los cuales existan antecedentes de la intervención de asociaciones delictivas o criminales. Pero acá queda asociaciones criminales o asociaciones delictivas para cometer algunos de los delitos en los que proceda la cooperación eficaz, que no es lo mismo, o sea, reduce. Entonces, por ese lado, ya escuchando, señor presidente, lo que manifestó el señor ministro, podríamos considerar la Secretaría que efectivamente se está restringiendo esta capacidad que tiene la Fiscalía Supraterritorial en orden a operar respecto a estas asociaciones delictivas o criminales. Ministro, por favor. Adicionalmente, el Ejecutivo quisiera señalar que una regla de esas características sería inconstitucional por restringir la competencia de la Fiscalía Supraterritorial. La competencia está asignada por la Constitución y este sería un caso donde esa competencia estaría restringida por la vinculación a determinados delitos asociados a cooperación eficaz, Claro, dado que es una indicación que no es aditiva de competencia, sino que sustituye la competencia. Eso. Así es. Habría que modificar la Constitución y la acabamos de modificar precisamente para ampliar la atribución. Ya. El presidente declara inadmisible la indicación de la diputada Orsini. Señor secretario, quedan un par de indicaciones, me parece. Tenemos, bueno, señor presidente, en realidad esta disposición, artículo 7 bis, tiene varios incisos y algunas indicaciones en el camino. Podríamos... ¿Cuál queda? Sí, porque para poder votar todo el artículo podríamos ver la siguiente indicación que tenemos y ahí podríamos votar el 37 bis completito, porque ya estas indicaciones fueron retiradas. Micrófono, por favor. Las indicaciones fueron retiradas por los diputados de la Benavente, las otras fueron declaradas inadmisibles. Entonces nos quedaría esta indicación número 8, que incide en el artículo 37 bis de la diputada doña Camila Flores y el diputado señor Lonton, introduce un nuevo literal. ¿Saltó la de la página 17? Sí, lo que pasa es que... lo mismo. Sí. Ya. Sí, Entonces pasamos a la nuestra. que agrega como... Claro, hay un inciso que dice: el fiscal nacional, mediante resolución fundada, podrá establecer los criterios específicos para la determinación de las investigaciones que tendrá a su cargo la Fiscalía Supraterritorial, debiendo considerar los siguientes lineamientos generales. Ahí tenemos a la existencia de antecedentes que permitan presumir la intervención en los hechos investigados, asociaciones delictivas o criminales que tengan presencia en 2 o más regiones del país y que por su naturaleza o complejidad hagan necesaria una dirección supraterritorial de la investigación. B, investigaciones relacionadas con ilícitos cometidos fuera del territorio nacional, no voy a dejar hasta ahí lo encabezado. C, investigaciones de ilícitos cometidos dentro del territorio nacional cuando existan antecedentes de la intervención de asociaciones delictivas criminales, transnacionales, etc. A estas tenemos que tener presente que el fiscal nacional se faculta acá para dictar una resolución, para establecer criterios específicos para la determinación de las investigaciones que tendrá a su cargo y para poder dictar esta resolución y establecer en virtud de esta resolución criterios específicos para la determinación de las investigaciones que tendrá a su cargo. Existen estos lineamientos generales que en el fondo son pautas que está obligado el fiscal nacional al momento de ejercer esta facultad a seguir y respetar. Y se agrega a estas pautas, dice: investigaciones de ilícitos constitutivos de delitos terroristas o ilícitos conexos con dicha clase de delitos, aunque no tengan presencia en 2 o más regiones del país. Eso es. Gracias. Muchas gracias, secretario. Diputado Soto. Sí, presidente, yo creo que el debate que hicimos respecto a la indicación anterior se da casi exactamente en esta indicación, toda vez que la norma que está establecida en la letra C sobre lineamientos generales que puede tener el fiscal nacional para adjudicar a la Fiscalía Supraterritorial alguna clase de delitos, incluye lo que usted está planteando junto a la diputada Flores en la letra D. Están incluidos. Y si uno singulariza un delito especial, tal como lo dijo el señor ministro,
en el fondo plantea dificultades interpretativas porque todos los demás delitos que podrían estar incluidos entran en una zona de confusión o ambigüedad. Yo creo que, dado que están incluidos, no se justifica el tratamiento especial y más bien perjudicaría la interpretación sistemática de todo el cuerpo legal. Gracias, diputado Soto. Me convenció más el ministro con su explicación, pero usted una pequeña parte que ayudó a convencerme. Yo retiraría la indicación, pero falta la diputada Flores, Sí. así que tendríamos que ponerla En votación. en votación. Perfecto. Ya. Señor presidente, según lo dispuesto, se pone en votación la indicación de los diputados Flores y diputado Lonton, página 19 del comparado. Don Jorge está pareado. Don Gustavo Podría Benavente. retirarla, señor secretario. Bueno, pero no está. Sí, rechazado unánime puede ser también, pero más fácil. 5. Diputado Benavente no O sea, está. eso en el entendido de la explicación que dio el ministro para la historia de la ley y un diputado del Partido Don Raúl Socialista, que Soto. me parece Don Raúl Soto. de Papú hasta la Cruz. Ronald Lonton. Doña Javiera. Doña Catalina. Y don Leo. Si se vota, se rechaza. Y don Gustavo. Se rechaza por unanimidad, Ya, perfecto. atendida la incorporación 6-0-0. a propósito de las acciones delictivas o criminales. Sí. Rechazado. Señor presidente, entonces tenemos el artículo 37 bis que podríamos votarlo completo, porque ya no tiene indicaciones. 37 bis. Ya. Lo votamos, señor secretario. Votación. Perfecto. ¿Listo? ¿Qué numeral del artículo primero? ¿El 12? 12. Numeral 12. Número 12, artículo 27. Artículo primero, número 12. Podríamos votarlo con el epígrafe. Ya. Señor presidente, en votación, como usted lo ha dispuesto, el artículo 137 bis, incluyendo, por supuesto, el epígrafe que está un poquito más arriba, que dice párrafo cuarto bis de la Fiscalía Supraterritorial, para que no quede volando. Don Gustavo Benavente, artículo 37 bis, que son las... A favor, don Gustavo Benavente. Don Raúl Soto, a favor, don Raúl. Doña Camila, don Marcos, doña Javiera Morales. No está. Doña Catalina Pérez. Gracias. Doña Catalina, entonces, también a favor. Don Leonardo Soto. A favor, don Leonardo. Señor presidente. Sí. A favor. 5 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. El artículo 37 bis. Artículo 37 ter, que está dentro de este párrafo. El fiscal nacional determinará en un reglamento que dicta al efecto, esto va en el proyecto, ¿cierto?, las macrozonas en las que se organizará el trabajo de la Fiscalía Supraterritorial. Deberá existir a lo menos 3 macrozonas y cada una de ellas deberá abarcar en su extensión el territorio geográfico de a lo menos 2 regiones. Para la determinación de las macrozonas, el fiscal nacional podrá considerar las características comunes de los territorios que la conforman, siguiendo criterios tales como el tipo de delitos cometidos,
y las características de su comisión, la cantidad de personal y la capacidad para el desarrollo de las investigaciones, entre otros. Cada macrozona deberá contar con mecanismos de coordinación y entrega de información con las fiscalías regionales para el correcto desarrollo de sus funciones. Hay una indicación. Hay una indicación, señor secretario, pero yo haciendo un análisis ahora a propósito de más exhaustivo a propósito de la discusión, me parece que lo que hace la indicación puede rigidizar los criterios a propósito de la determinación que tiene que hacer el fiscal nacional en atención a características que pueden ir cambiando en el tiempo. Así que voy a retirar, no puedo retirar la indicación, señor secretario, pero ¿habría unanimidad para rechazarla? Sí. Ya. Unánime, perfecto. Sí, diputado Soto. Una consulta, yo comparto su criterio de que la Fiscalía Nacional debiera tener la flexibilidad para hacer esta división de macrozonas en todo el país según las circunstancias que concurran en el momento, que pueden ser cambiantes en el tiempo. La manera en que se conforma o se presenta el crimen organizado en esta década puede ser distinta a la que se produzca en 2 décadas después, digamos. Y tiene que haber una estructura flexible para poder perseguir un fenómeno que por su propia naturaleza es móvil y flexible. Pero la pregunta que quiero hacerle es que al hacer estas divisiones macrozonas en el país, ¿se pueden hacer con regiones no contiguas? ¿Tienen que ser contiguas? Ya, es que no lo dice, pero me surge la curiosidad. En algunos países que tienen forma geográfica distinta a la chilena, tienen características similares, por ejemplo, las regiones con puerto, que no son las mismas ni son contiguas, y pueden tener todas las regiones con puerto una macrozona con ciertas características. Pero si ustedes señalan que necesariamente tiene que ser contigua, está bien, aunque no lo dice la norma. Damos la palabra a la Ministerio Público. Sí, o sea, la norma como está redactada está abierta. Sin embargo, nosotros en la práctica tenemos ya organización macrozonal y tenemos encargados macrozonales, y lo que ocurre es que efectivamente se trazan zonas que están geográficamente contiguas. El caso de la macrozona norte, de la primera a la cuarta, el caso de la macrozona centro, entonces es así como funcionamos. Sin embargo, la norma es lo suficientemente amplia como para efectos de crear otras macrozonas. ¿Pero podría darse que estén separadas? No. La norma lo permite, nosotros en general los organizamos con territorios contiguos. Ministro, por favor, muchas gracias. Señor Presidente, por su intermedio, tal como señala el Ministerio Público, la norma es lo suficientemente amplia para permitir esa flexibilidad. El Ministerio Público ha señalado cómo opera hoy día en la actualidad, pero podría suceder que, no sé, que desarrollar investigaciones que comprometan zonas francas, ¿no? Y eso sería... pero la norma es lo suficientemente amplia con ese fin. Sin embargo, creo conveniente señalarle a la Comisión, por temas de transparencia, 2 cosas que son relevantes. La primera, cuando se discutió la reforma constitucional, el diseño de la Fiscalía Supraterritorial siempre fue de carácter nacional. De hecho, era más o menos como estaba diseñado su informe financiero. Producto de la discusión durante esa reforma constitucional y luego de aprobada la reforma constitucional en las conversaciones que existieron entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, se creó conveniente habilitar una regla de macrozonas, considerando el debate que existió en el Congreso en su oportunidad, lo suficiente amplia y flexible. Y por lo mismo, tal como lo ha solicitado el Ministerio Público y lo presentó el Fiscal Nacional en su oportunidad, nosotros en la Comisión de Hacienda tenemos que hacer una adecuación al informe financiero precisamente para poder incorporar esa figura con mayor precisión. Pero el origen que está detrás de esto y por qué cuidar la flexibilidad de la macrozona es porque originalmente, cuando estábamos discutiendo la reforma constitucional acá, todos entendíamos que era una competencia y una fiscalía nacional. Sin embargo, se ha considerado conveniente, tras esa discusión y luego en la preparación de este proyecto, avanzar en estructuras macrozonales. El piso, que al menos sean 3, tiene por propósito esa distribución más, podría ser más el día de mañana, que es una combinación entre recursos y capacidades del Ministerio Público, y por lo mismo esta parte es un aspecto que nosotros vamos a abordar en la Comisión de Hacienda en relación a los cargos de esta parte en particular, de los coordinadores. Eso, señor Presidente. Muchas gracias, Ministro.
En votación. Perfecto. En votación, el artículo 37 ter, señor presidente. Don Gustavo Benavente, a favor. Don Raúl Soto, a favor, don Raúl. Doña Catalina Pérez, a favor. Doña Catalina. Y viene llegando, por la baja, don Leonardo Soto. Doña Javiera, estamos votando el artículo 37 ter. En trito. Sí. A favor. A favor, doña Javiera, entonces. A favor. Y nos va quedando, señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. Tenemos 6 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 6-0-0. Luego, aprobado. En la página 21 del comparado tenemos el artículo 37 quater. La Fiscalía Supraterritorial contará con fiscales adjuntos, profesionales y personal de apoyo, así como los medios materiales que determine el fiscal nacional a propuesta del fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial. El fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial y los fiscales adjuntos mencionados en el inciso anterior podrán desempeñar sus funciones en todo el territorio de la República, tratándose de investigaciones y procesos penales respecto de los ilícitos mencionados en el artículo 37 bis. Ese es el 37 quater. Gracias, señor secretario. Este artículo no tiene indicaciones. ¿Hay alguna duda de los diputados, diputadas? Señor secretario, en votación, por favor. Gracias. 37 quater. Don Gustavo Benavente, a favor. Don Raúl Soto, a favor. Doña Javiera Morales, a favor. Doña Catalina Pérez, don Leonardo Soto, señor presidente. A favor. 6 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. El artículo 37 quater. 37 quinquies. La Fiscalía Supraterritorial tendrá su asiento en la ciudad de Santiago, sin perjuicio de la organización macrozonal que disponga el fiscal nacional en el reglamento a que se refiere el inciso primero del artículo 37 ter de la presente ley, y de la facultad del fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial de disponer la distribución en todo el país de los fiscales adjuntos y funcionarios adscritos a dicha unidad, según lo dispuesto en el literal B del artículo 37 octies. Muy bien, señor secretario. ¿Algún diputado o diputada? En votación, señor secretario. Perfecto, 37. ¿Sí, unanimidad? Yes. ¿Están los mismos diputados? ¿Unanimidad? Se fue el diputado de la sería uno menos nomás. Está en labores propias de su nuevo cargo. 2, 3, 5-0-0, señor presidente. Aprobado. Por los presentes. 37 sexies. El fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial será designado por el fiscal nacional. Será de su exclusiva confianza y se mantendrá en su cargo mientras cuente con ella, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 84 y el inciso tercero del artículo 89 de la Constitución Política de la República. El fiscal adjunto titular que hubiere sido designado fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, una vez cesado en su cargo por pérdida de confianza, podrá volver a asumir su cargo de origen, siempre y cuando no sea la Fiscalía Supraterritorial. En este caso, el fiscal nacional podrá disponer su designación en alguna fiscalía regional, considerando las necesidades del servicio y las circunstancias del caso. 37 sexto. Muchas gracias, señor secretario. Podrá. Tengo una duda, Ministerio Público. Dice, podrá volver a asumir su cargo de origen. Ya, uno entiende obviamente que puede que no. Y después dice, en este caso el fiscal nacional podrá disponer su designación en alguna fiscalía regional, considerando las necesidades del servicio y circunstancias del caso. Me imagino que también está la alternativa que no siga en alguno de los cargos anteriormente señalados. Sí, por su intermedio, señor presidente, efectivamente lo que regula esto es el caso del fiscal supraterritorial que ha sido titular fiscal adjunto. Solo en ese caso lo que posibilita la norma es que vuelva al cargo. Ahora, pudiera ser que ese fiscal jefe supraterritorial no quisiera retornar a su cargo y esa es la hipótesis que está regulada acá. Por eso se establece el podrá.
Pero depende de la voluntad del titular del cargo. Siempre, exacto, podrá volver a asumir su cargo siempre y cuando no sea fiscal supraterritorial. Exacto. Ya, porque como lo pone en condicional, uno entendería que depende finalmente del fiscal, no depende, no sé si me hago entender, No, pero sí no se depende de entiende. su propia voluntad. Se podrá, o sea, eventualmente uno podría decir, el fiscal nacional puede decirle que no vuelva al cargo que no sea que no sea de fiscal adjunto. Efectivamente, o sea, están reguladas las dos hipótesis, tanto en el cual la persona no decide volver a su cargo original o la posibilidad de que no sea designado por el fiscal nacional en ese cargo. Pensemos que se trata de un cargo de exclusiva confianza, el fiscal jefe supraterritorial, y pueden haber una serie de razones por pérdida de confianza que eventualmente pueden... Ya, pero la pregunta para circunscribirla, si él quiere volver a su cargo de fiscal adjunto, puede, o sea, Puede. si él dice fiscal nacional y quiero volver a mi cargo, eso debería pasar, porque es el titular del cargo, ¿cierto? Efectivamente, Eso, ya, sí. con eso me quedó claro. Ya, muchas gracias. Señor secretario, diputado Soto. Una consulta, que son situaciones que se dan, no necesariamente en la causal que está establecida en esta norma, porque es pérdida de confianza, pero ¿existe alguna hipótesis mediante la cual un fiscal supraterritorial que cesa en su cargo, por alguna razón, pueda ser fiscal regional, pueda ser designado como fiscal regional en un proceso? Eso ha ocurrido respecto de los fiscales regionales que han cesado por haber cumplido con el tiempo de su cargo, que han postulado y ha sido controvertido por lo menos. No sé cómo resolvieron esto. Señor presidente, por su intermedio. La hipótesis es distinta, porque lo que pasa es que la crítica que se ha formulado en ese caso es que habiendo cumplido el periodo y por lo tanto ya no pudiendo postular, cambien de postulación a otro lugar, ¿no? Ese es el efecto que produce. En el caso del fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, al ser de exclusiva confianza, se mantiene en el cargo mientras esté en la confianza. Y no hay regla que prohíba que él pueda participar en un concurso fiscal regional. Pero la hipótesis es distinta porque en el fiscal regional, en el caso de los fiscales regionales, esa práctica era una especie de elusión, ¿no? Interpretación del Ejecutivo, una especie de elusión a la prohibición. Este es un caso donde no hay incompatibilidad, ni tampoco habría elusión, sencillamente por la naturaleza de exclusiva confianza del fiscal supraterritorial. Eso. Gracias, ministro. Diputado Morales, ¿usted me pidió la palabra? Gracias, presidente. La verdad es que no entiendo muy bien el inciso segundo del artículo, porque señala, por lo que nos señalaba la representante del Ministerio Público, que si ese fiscal fuese un fiscal regional, o sea, si quería, volvía a ser fiscal en su cargo anterior. Sin embargo, como sigue, dice que en ese caso el fiscal nacional podrá disponer su designación en alguna fiscalía regional. Parece como que no necesariamente vuelve a su cargo, sino que queda sujeto a la determinación del fiscal nacional, o estoy entendiendo mal. Eso, muchas gracias. Para complementar eso, yo entiendo la titularidad respecto al cargo que es fiscal adjunto. Claro. Por lo tanto, el fiscal adjunto puede estar en cualquier región y en ese caso el fiscal nacional determinará en qué región asume el cargo de fiscal adjunto, ¿no? Esa es la intención del diálogo. Ah, ya. Ahí se... Sí, ministro. No sé de... Bien, señor presidente, por su intermedio, solo precisa la norma. Esta es una regla que trata de custodiar la idea de que sea un fiscal adjunto, como lo ha explicado el Ministerio Público recién. Pero lo que no garantiza es que usted vuelva al mismo lugar desde el cual postuló. Por eso es el poder para efecto de tener la discreción por parte del fiscal nacional de acuerdo a la distribución de recursos a fiscal nacional, porque las dotaciones y las necesidades de las regiones pudieron haber cambiado. Así es. Así es. Señor secretario, en votación, por favor. Ya. Artículo 7. ¿Unanimidad? Sexis. Ya. Tenemos. Unánime. Aprobado el 37 sexis. Artículo. Ya.
Tenemos el artículo 37 septies. Tenemos el artículo 37 septies. Para ser designado fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial se requiere: A. Ser ciudadano con derecho a sufragio. B. Tener a lo menos 10 años el título de abogado. C. Haber cumplido 35 años de edad. D. Contar con estudios de especialización en asuntos penales. E. Contar con experiencia relevante en litigación en asuntos penales relacionados con crimen organizado o alta complejidad. Se entenderá por experiencia relevante en litigación el haberse dedicado durante al menos 5 años a la preparación y tramitación de juicios, teniendo en ello una responsabilidad principal. F. No encontrarse sujeto a alguna de las incapacidades o incompatibilidades previstas en esta ley. 37 septies. Gracias, señor secretario. Tengo una duda de orden práctico. ¿Cuántas personas con estas capacidades y competencias tenemos? O sea, es difícil la respuesta, pero ¿hay disponibilidad para tener personas con estas competencias para que en definitiva el fiscal tenga la posibilidad de elegir entre varias opciones? Oye, ¿usted quiere ser también fiscal? Ah, pensé que usted era el que tenía la... Diputado Soto, por favor. Sé que se estaba postulando. No. Bueno, estos son los requisitos para ser designado fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial. Me imagino que van a ser revisados por muchos postulantes. Y hay algunos requisitos que tienen una cierta ambigüedad que me gustaría que se pudiera precisar con el objeto de ser más objetivo y transparente el proceso de postulación. Dice la letra D, debe contar el postulante con estudios de especialización en asuntos penales. Estudios de especialización. Esa no es una categoría que esté claramente definida en nuestra ley, entiendo, y puede ir desde tener un curso por correspondencia en litigación oral a tener un doctorado en materia penal, digamos. Quisiera saber de qué manera lo interpreta el Ejecutivo, el Ministerio Público, con altos caracteres de objetividad, con el objeto de facilitar la información en los concursos. En la letra E definen un requisito también que es bien amplio, que es experiencia relevante en litigación en asuntos penales, pero ahí tienen la diferencia de hacer una precisión en qué se debe entender por experiencia relevante, pero no en la letra D. Por eso me gustaría que nos pudieran precisar con objeto de favorecer los derechos de los postulantes. Muchas gracias, diputado Soto. ¿Ministerio Público o ministro? Ministerio Público. Bueno, respecto, por su intermedio, señor presidente, en relación a la primera consulta, si existe capital humano actualmente que pueda o esté capacitado para estas materias, nosotros creemos que sí. Actualmente, y como se va a ver en este proyecto de ley más adelante, nosotros contamos con lo que son las unidades de análisis criminal y focos delictivos en cada una de las regiones, que partieron con competencias fundamentalmente en materia de delitos contra la propiedad, pero que a largo andar han tenido más bien una competencia en materia de crimen organizado, dada la coyuntura que actualmente se está generando en esta materia. Es por eso que nosotros actualmente contamos con personal capacitado que se está dedicando a investigar a crimen organizado, y por otro lado, en la mayoría de las fiscalías regionales, pero no en todas, tenemos fiscales de alta complejidad. Y que están especializados precisamente en los delitos que van a ser materia de esto. Se va a ver más adelante, tenemos por una parte una fiscalía supraterritorial y luego los sistemas regionales. Entonces, en ambos requerimos ciertas competencias que están establecidas en la ley. Por otro lado, recalcar respecto de los requisitos para efectos de poder postular o más bien ser designado como fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, solo señalar que los contornos ya están establecidos en la reforma constitucional, que estableció en el artículo 86 bis todo lo que dice relación con las competencias del fiscal jefe supraterritorial, y señala dicha norma que el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial deberá tener a lo menos 10 años de título de abogado, haber cumplido 35 años de edad, poseer las necesidades las calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio y cumplir con las condiciones de conocimiento y experiencia en litigación de asuntos penales que serán determinados de acuerdo a la ley. Entonces, lo que hicimos, o el trabajo que se hizo en su momento con el Ejecutivo, fue precisamente el poder
poder detallar de manera más acabada qué es lo que se refería a la experiencia con litigación en asuntos penales, y ambos consensuamos de que no era suficiente solo la experiencia, sino que también era poder contar con alguna especialización en esta materia. No quisimos cerrarla. Especialización puede ser entendido curso de especialización, como por ejemplo los cursos que imparte el propio Ministerio Público en esta materia. Entonces, no quisiera dejar cerrada la discusión y que exigiéramos un alto estándar que luego no estemos en condiciones de poder cumplir. Por eso nos parece que el contar con estudios de especialización de asuntos penales es lo suficientemente amplio como para, por ejemplo, que quepa las capacitaciones que el Ministerio Público da actualmente a su personal interno. Ministro, por favor. Un par de cosas adicionales a la explicación que ha señalado el Ministerio Público. Recordar además que la ley orgánica en el artículo 42 respecto al fiscal adjunto establece como requisito, además del derecho a sufragio, tener título de abogado, reunir requisitos de experiencia y formación especializadas adecuadas para el cargo. De hecho, la ley es mucho más amplia en relación a los fiscales adjuntos. Y por eso estos quedan regulados en las bases. En el caso de aquellos que están postulando a la Fiscalía Supraterritorial, la especialización debe ser explícita en asuntos penales, y por eso decirlo tan categóricamente por la remisión que hace la Constitución a la ley. No basta cualquier especialización. No basta con ser especialista en derecho administrativo o ser fiscal adjunto, eso es lo que quiero decir. No, yo no podría ser fiscal adjunto, y no me atrevería tampoco. Pero sí, ministro de Justicia. No, pero otra cosa es la litigación penal, le quiero decir. Contralor también podría ser. No, muchas gracias. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, de acuerdo incluso a los requisitos actualmente existentes, estos son más específicos. ¿Cómo se contabilizan? Que este es un tema que no es menor, porque esto tiene que ver con la experiencia de la reforma procesal penal. Tanto el Ministerio Público, la Defensoría, como el Poder Judicial tuvo experiencia consecutiva de cómo daban los puntajes, un diplomado, 2 diplomados, un magíster. Entonces, eso queda establecido en las bases, pero aquí lo que interesaba era que no bastaba cualquier especialización, como pareciera ser genérica en el caso del resto de los fiscales adjuntos, y en segundo lugar, cómo se calificaba la experiencia relevante. Entonces, en opinión del Ejecutivo y del Ministerio Público, con esto se lograba mayor precisión que los requisitos generales que en la actualidad tienen los fiscales adjuntos. Muchas gracias, ministro. Diputado Soto. Solo para concluir, entiendo entonces que la expresión estudio de especialización, si bien es amplia, va a ser pormenorizada en las debidas postulaciones, y se van a establecer distintas valoraciones dependiendo de los niveles de especialización que tengan los postulantes. Ya, con eso yo creo que está bastante bien. Sí, porque, yo encuentro más exigente la letra E, de hecho, porque habla un nivel de especificidad mayor, habla de preparación y tramitación de juicios, tener un rol principal en ello, es decir, va acotando el universo de postulantes y lo va restringiendo obviamente a personas que tengan no sé, que sean fiscales regionales, fiscales juntos, personas que tengan un rol principal en la tramitación de los juicios a propósito de estos delitos. Señor secretario. Gracias, señor presidente. En votación, según lo dispuesto, ¿cierto? Del artículo 37 septies. 37 septies. Doña Javiera Morales. A favor, doña Javiera. Doña Catalina Pérez. A favor. Don Leonardo Soto. A favor. Me falta el puro presidente. Tendríamos los 4. Y, señor presidente. Estamos en votación, Sí, secretario, pero falta quisiera usted darle, porque tiene un punto. Ya, perfecto. Y yo también lo comparto, que finalmente la mayoría de los postulantes va a ser dentro de la Fiscalía, en relación a los requisitos, la exigencia de los requisitos, sobre todo los últimos dos. Claro, porque además son experiencias relacionadas en crimen organizado o alta complejidad, y eso generalmente son casos que lleva la Fiscalía. Por lo tanto, yo quisiera saber si es que, yo sé que estamos en votación, pero para aclarar el punto, ¿lo que se buscaba era precisamente eso? ¿O se buscaba abrir la puerta para que eventualmente el fiscal supraterritorial, jefe de la Fiscalía, pudiera venir del mundo privado o de otra institución? Sí. Respondiendo a su pregunta, por su intermedio, señor presidente,
En este caso, evidentemente la mayor experiencia la van a tener los fiscales adjuntos, eso es indudable, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros creemos que el contenido y cómo está desglosado el artículo 37 septi es lo suficientemente amplio para poder permitir también que personas del mundo privado, por ejemplo, o personas con otras o que tengan experiencia, por ejemplo, en otras instituciones, pensemos la Defensoría Penal Pública, el Consejo de Defensa del Estado y otras instituciones que en definitiva pueden tener también dicha especialización. Entonces, la intención de la norma no es cerrarlo a los fiscales adjuntos, por cierto que mayoritariamente la van a tener ellos, sin embargo, la idea no es cerrar la puerta y poder abrirla precisamente a aquellos que cumplan con el perfil, sean dentro o fuera de la institución. Sobre el punto, diputado Soto. Solo sobre el punto que habíamos estado intercambiando opiniones de que si bien es abierto la postulación en muchos sentidos, en un sentido estricto, está bien limitado a postulantes que puedan venir internamente del Ministerio Público, que son los pocos que pueden cumplir las características o requerimientos de experiencia y conocimiento, particularmente experiencia, dice a lo menos 5 años en la preparación y tramitación de juicios, teniendo en ello una responsabilidad principal. El Ministerio Público es el que tiene responsabilidad principal en esto. Y la norma es tan exigente que el fiscal nacional actual, que viene de afuera del Ministerio Público, según entiendo, probablemente no cumpliría estos requisitos, si es que postulara. Entonces... Fue fiscal. ¿Ah? Fue fiscal. Ah, fue fiscal, ya, bueno, eso lo conocía, pero en el último tiempo parece que no. Cuando era... que no lo reconocí. Ya. Eso, está bien. Ministro. Señor presidente, por su intermedio, recordar dos cosas. La primera, la experiencia en litigación en asuntos penales, como una exigencia adicional y específica para este cargo, fue aprobada en la reforma constitucional. Por lo tanto, la norma dice, y cumplir con las condiciones de conocimiento y experiencia en litigación en asuntos penales que serán determinados de acuerdo a la ley orgánica. Un poquito más amplio. No, está bien, pero la exigencia de experiencia en litigación de asuntos penales, que hoy día es un asunto que nosotros no exigimos para un fiscal adjunto cualquiera, de hecho. ¿Sí? Lo que hace el proyecto de ley en esta parte es precisar, yo solo quiero reivindicar dos cosas. Uno, hay distinguidos abogados del ejercicio privado que sí tienen a cargo juicios de estas características como rol principal, como defensa, como querellante, en alta complejidad. Delitos económicos esencialmente es el lugar donde está ahí. Y segundo, yo reivindico el rol de la Defensoría Penal Pública. O sea, es el otro tipo de perfil de personas que, si usted quiere como acumular, o de aquellas personas que trabajan en defensas licitadas, en el fondo. Lo que quiero decir es que el volumen de personas con estas capacidades van más allá de los fiscales que se encuentran en el interior del Ministerio Público. Muy bien. Muy bien. Señor secretario, continúe con la votación. ¿Qué voy yo nomás, no? Solamente usted, presidente. A favor. A favor. Aprobado. Aprobado. 400. Aprobado y aprobado. Septis. Ahora ya digamos que están adentro y que se han ido, que no conocen mucho, no pasa nada. De adentro y de afuera también. Legítimo también en fiscales regionales. Sí. Ya, señor secretario, estamos a 4 minutos. Sí, nos queda, bueno, varios, pero el siguiente, el 37 octis, es largote, sí. Ya. Ese. No tiene indicaciones. A ver, ¿hasta dónde llega? Hasta la página 25. Así es. Lectura, señor secretario, y luego votamos. Bien. Artículo 17 octis corresponderá al fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial determinar la organización administrativa de la Fiscalía Supraterritorial y dictar las normas e instrucciones necesarias para su funcionamiento y para el adecuado desempeño en ellas de los fiscales adjuntos en los casos en que debieran intervenir, teniendo en consideración lo dispuesto por el fiscal nacional en el reglamento al que se refiere el artículo 37 ter y conforme a sus instrucciones generales. B. Disponer la distribución en todo el país de los fiscales adjuntos, profesionales y personal de apoyo adscrito a dicha unidad, conforme a las necesidades de la investigación y de acuerdo con los lineamientos dictados por el fiscal nacional. C.
supervisar y controlar el funcionamiento administrativo de la Fiscalía Supraterritorial, velando por el eficaz desempeño del personal a su cargo y por la adecuada administración del presupuesto, debiendo además comunicar al fiscal nacional las necesidades presupuestarias de la Fiscalía Supraterritorial. D. Iniciar de oficio la investigación de causas en las materias correspondientes a las atribuciones de la Fiscalía Supraterritorial. E. Disponer medidas para brindar soporte y apoyo a la actividad de investigación de una o más fiscalías regionales en relación con hechos que pudieran ser constitutivos de delitos correspondientes a las atribuciones de la Fiscalía Supraterritorial o cuando el volumen de información, datos, documentos o informes de carácter técnico hagan necesaria la coordinación interregional del sistema de análisis criminal para crimen organizado y delitos de alta complejidad y las unidades de alta complejidad regionales. F. Requerir información de investigaciones a las fiscalías regionales cuando estime que ello resulta necesario para el desarrollo de las investigaciones que se encuentren a su cargo. G. Ejercer en lo que sea pertinente las funciones, atribuciones, prerrogativas y responsabilidades asignadas a los fiscales regionales conforme a lo dispuesto en el artículo 32. Y H. Ejercer las demás atribuciones que esta u otra ley le confieran. Esos 37. Muchas gracias, señor secretario. Respecto a la letra G va de la mano con la F, ¿no? Si es que no se requiere, si es que se requiere la información correspondiente y no es entregada por los fiscales regionales en el tiempo, un tiempo prudente para seguir adelante con las investigaciones por parte de la Fiscalía Supraterritorial, me imagino que puede hacer, puede ejercer las atribuciones de la letra G, que respecto a las responsabilidades asignadas a los fiscales regionales de acuerdo al artículo 32, ¿o no? Sí, extiendo un minuto, 2 minutos. Prorrogo 2 minutos, tengo esa sola duda para votar. Sí, por favor, Ministerio Público. Por su intermedio, señor presidente, solo señalar que esta norma lo que hace es replicar varias de las facultades y ajustarlas a la Fiscalía Supraterritorial que ya están contenidas en el artículo 32 respecto al fiscal regional, ¿ya? Entonces hay una adecuación de todas las competencias de las fiscalías regionales a las fiscalías supraterritoriales. Eso como marco de esta norma. Por otro lado, la letra F refiere a requerir información de investigación a las fiscalías regionales cuando estimen necesario ello, es a propósito de la facultad que ya discutimos. Recordemos que las formas de ingreso son, se aboca al fiscal nacional o al fiscal supraterritorial o se sube la investigación por parte de los fiscales regionales, entonces esta norma es una suerte de espejo de ella. O sea, eso, perdón que me interrumpa, tiene que ver con las 24 horas. Exactamente. De entrega de información. Exactamente. Porque una cosa es que pedirle la información cuando se da por enterado de que el delito es de competencia de la Fiscalía Supraterritorial, pero otra cosa es que en virtud de otras investigaciones surjan antecedentes que sean relevantes para una investigación que ya está en manos de la Fiscalía Supraterritorial. Eso es así, perdón. Sí. Pero ahí corre ese plazo de 24 horas, porque son cosas distintas. No corre el plazo de las 24 horas en esas situaciones. De hecho, lo que busca la norma es que precisamente pueda solicitar las investigaciones para ver si efectivamente cumplen con los criterios de supraterritorialidad o existen investigaciones conexas en esa línea. ¿Ah? Entonces, no hay un plazo ahí, es algún, no hay un plazo para entregar esa información. No hay un plazo. Porque muchas veces la celeridad que puede tener una fiscalía quizás no va de la mano precisamente por la importancia de la investigación con la información que puede entregar otra fiscalía regional que tiene que ver con antecedentes conexos de respecto a investigaciones que está llevando la Fiscalía Supraterritorial. Lo digo un poco por los tiempos, porque uno entiende que las fiscalías están con mucho trabajo, con mucha investigación y realmente la Fiscalía Supraterritorial les pide cierta información para poder esclarecer un delito que están llevando ellos en una investigación y esa información puede llegar tarde o llegar a goteo. Entonces quiero saber si es que la Fiscalía Supraterritorial tiene alguna atribución en relación a la responsabilidad administrativa o disciplinaria que pueda hacer valer en virtud de que esta información no es entregada a tiempo. Sí, bueno, efectivamente existen todos los conductos establecidos tanto para los fiscales regionales, en el caso de la Fiscalía Supraterritorial respecto a las responsabilidades administrativas. Y nosotros entendemos que en esa línea efectivamente es donde se puede ejercer esta facultad o en caso, o más bien poder observar si hay un incumplimiento de la función que está establecida acá. Existe el régimen disciplinario para el fiscal jefe supraterritorial también. Como en relación al fiscal supraterritorial. Exacto, sí. Ya, señor secretario,
¿Unanimidad? Ya, por la unanimidad, agradeciéndole al ministro, al Ministerio Público, a sus equipos y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.